Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, quien les saluda a todos cordialmente en el amor de Jesucristo. Bienvenido al despertar bíblico de hoy. Hoy continuamos con la primera carta a los tesalonicenses. Ya hemos explicado el capítulo 1 del 1 al 10, el cual les exhorto a mirarlos, una iglesia ejemplar, donde explicamos las circunstancias en las cuales esta congregación recibió el Evangelio del Reino. Y cómo esta congregación, a pesar de las persecuciones, perseveraron fieles al Señor y fieles al amor unos con los otros, a tal punto que influenciaron las iglesias de su alrededor. Al igual que esas iglesias, aprendimos principios y enseñanzas que aplicamos a nuestro diario vivir. Hoy continuamos con el capítulo 2 del 1 al 16, titulado Pablo y los gentiles. Hoy no tengo bono debido a que hoy cubriremos los 16 versos completos. Pablo, Silvano y Timoteo son los autores de esta carta, primero a los tesalonicenses. Hoy descubriremos muchas cosas interesantes, como siempre, de nuestro apóstol a los gentiles. Hablamos algo relacionado a su encuentro con Jesús, camino a Damasco y otras cositas más por ahí, que Pablo nos revela en los versos de hoy. Esta pregunta y otras más serán contestadas en el estudio de hoy. Y como siempre, les recuerdo, al momento de estudiar la Biblia, debemos de estudiarla y comprenderla dentro de su contexto. Y este contexto debemos de contextualizarlo a nuestra tiempo, sin perder la esencia del mensaje. Recordemos que la ley fue dada a los judíos, no a nosotros los gentiles. Sin embargo, Pablo nos revela un misterio, y ese misterio es que nosotros los gentiles somos partícipes de las promesas dadas a Israel. Por tanto, si somos partícipes de las promesas, también somos partícipes de la ley. Desafortunadamente se nos ha enseñado que Jesús cumple la ley por nosotros, es decir, que si ya Jesús la cumplió, nosotros entonces no tenemos que cumplirla. Y eso es un error, es una falsa enseñanza. Jesús cumplió la ley para demostrarnos a nosotros que en Él también nosotros podemos cumplirla. Dos cosas diferentes, pero este no es el tema. Continuaremos hablando en los estudios siguientes. Por tanto, no se pierda ninguno de estos estudios. El objetivo de nuestro estudio de hoy es discipularlos para que pongan en práctica todas las cosas que el Señor Jesús enseñó. Y antes de empezar, quiero invitarlo a nuestra plataforma en YouTube, Biblia Estudio TV. Suscríbase a nuestro canal, apriete la campanita para recibir notificaciones de YouTube cuando subamos un nuevo contenido. Si el contenido le ha sido de edificación, pues les ruego que de un pulgar arriba o me gusta para que YouTube despliegue este mensaje para más personas alrededor del mundo. Y si usted nos ve por Facebook, Rumble o X, antes Twitter, Telegram, pues les ruego suscribirse a nuestra página para que reciban notificación. Comparte este estudio bíblico con todos sus contactos, grupos en WhatsApp, Messenger y todos sus amigos y relacionados. Ahora sí, comenzamos adelante con el estudio de hoy. Continuamos. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, pues habiendo antes padecidos y siendo ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles la palabra de la promesa de la redención de Dios en medio de gran oposición. Aunque las palabras de Pablo se expresan por sí solas, quiero abundar un poquito más con el propósito de que aquellos amigos y hermanos que están ensanchando su territorio por medio de este estudio bíblico puedan tener una mejor comprensión acerca de lo que Pablo les recuerda a esta congregación. Luego de haber escuchado la introducción que traje como contexto para que, ¿verdad?, nos mantengamos dentro del mismo contexto en el que Pablo viene hablando en estos textos siguientes, vemos la continuidad de la exposición de Pablo.
Pablo les recuerda a esta congregación, la cual debemos de entender que la congregación de los Tesalónicas es una sombra de nosotros, la iglesia. Todas las cartas de Pablo debemos de estudiarla como una sombra de nosotros, la congregación de Dios actual. Y aunque Pablo habla a una congregación dentro de un contexto histórico, cultural, social, político y académico diferente al de nosotros en la actualidad, sin embargo, hay algo que no cambia, algo que es inmutable, algo que permanece vigente en toda la historia, cultura, sociedad, y hablamos de los principios y enseñanzas morales que Pablo trae a las congregaciones en sus cartas. Nuestra responsabilidad como maestros, estudiantes de la Escritura, y cuando hablo de la Escritura me refiero a la ley de Dios revelada en el Pentateuco. Me refiero a los escritos de los profetas y a los demás escritos tanto del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento. Nuestra responsabilidad es extraer de esa escritura que estudiamos el principio o la enseñanza bíblicos y contextualizarlo sin que pierda su esencia del principio de la enseñanza, y de esta manera poder interpretarlo y aplicarlo en nuestro tiempo. Esto es lo mismo que pretendo hacer con los principios y enseñanza que el apóstol Pablo le trae a la congregación de los tesalonicenses. Pablo empieza recordándoles que su visita a ellos, y esta visita se refiere a la primera vez que él les predicó el mensaje del reino, su visita a ellos no resultó vana o en vano. Lo que Pablo les quiere recordar es que ellos son el fruto adquirido como causa de ese mensaje de salvación que él les predicó, o ellos le predicaron. Antes de Pablo llegar a Tesalónica había estado en Filipo, y todos sabemos lo que pasó en Filipo. Y el caso que más tenemos en nuestra mente es el carcelero de Filipo, y la historia la pueden leer en Hechos 16 del 11 al 40. Pablo fue azotado y puesto en la cárcel. Es a este evento al que Pablo se refiere cuando le dice que a pesar de todo eso, dice Pablo, que tuvieron denuedo de Dios. Es decir, esa audacia, coraje y valentía necesarios para proclamarles la palabra de Dios sin temor. Esa palabra de la promesa de redención para los gentiles, por la cual podrían alcanzar la salvación de sus almas. Amén. ¿Qué principio o enseñanza obtenemos de estos versos? Pablo aquí nos revela un principio importante que todos nosotros debemos de aprender. Pablo dice que no importa la circunstancia que nos rodee, no importan los obstáculos que encontremos en el camino, no importa lo que tengamos que padecer, nuestra misión es cumplir la voluntad de Dios. Punto. La misión de Pablo es dar a conocer al Dios de Israel, a conocer su ley, a interpretar la ley, revelarle al Hijo que es su Señor y como su Salvador. Permítame recordarle que en el principio no existía la Biblia como ahora, amado. Solamente existía la Torá, las profetas y los escritos. Es a esto que Pablo se refiere cuando le dice a Timoteo que por favor le traiga los libros y los rollos. Y es por esta razón que le digo que los escritos de Pablo debemos interpretarlos desde una perspectiva del lente judío, no del de nosotros. Pablo toma la ley, la Torá, y la reinterpreta espiritualmente y nos las enseña a nosotros por medio de sus cartas. Esto es importante. Y el principio de Pablo aquí lo traemos sin perder la esencia y lo contextualizamos a nuestro tiempo. Es de esta manera que debemos de escudriñar las escrituras. Jesús nos envía a escudriñar las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Las únicas escrituras que existieron, existen y existirán. La ley de Dios dada a su pueblo. No nos dejemos engañar con fuegos extraños, amados. Pablo continúa diciendo, verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Es decir, que la enseñanza que Pablo les trajo a esta congregación no procede de una fuente errada. Con esto Pablo les dice que sus enseñanzas provienen de la ley de Dios, la cual es pura y no hay mentira en ella. Verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara
el mensaje de la promesa de la redención o el evangelio, así nosotros hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que examina los detalles íntimos de nuestros corazones. Amén. Y Pablo ahora complementa su argumento diciéndole que ese mensaje traído por ellos a esa congregación, el mensaje de la promesa de redención del Dios de Israel y su ley, le fue confiado y aprobado por Dios mismo. Y ese mensaje fue el que les habló a ellos, un mensaje divino que implica arrepentimiento, redención, expiación y salvación, todo eso. Un mensaje para transformar al hombre, no un mensaje para agradar al ser humano. Porque en estos tiempos que vivimos, la mayoría de los mensajes que se predican son para agradar al hombre. El mensaje que Dios nos ha enviado a predicar es un mensaje transformador del carácter del hombre. Y esa transformación efectuada en el hombre es examinada detalladamente en el corazón del hombre por Dios. Porque el carácter regenerado por el mensaje de salvación es el mismo carácter de Dios regenerándose en el hombre. Pues Dios es la conciencia de sus seres amados. Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen del Hijo, es decir, conforme al carácter del Hijo de Dios. Continuamos. Verso 5. Porque, como bien saben, nunca usamos de palabras lisonjeras, ni teniendo escondidamente alguna agenda de avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque pudimos imponerle la responsabilidad de apoyarnos por nuestra condición de apóstoles del Mesías. Amén. ¿Qué Pablo dice aquí? Pablo aquí nos está enunciando la manera en la que el Señor quiere que respondamos a su llamado. Aquí vemos el carácter de Dios manifestado en Pablo y en sus compañeros. Hablamos de un carácter amoroso, santo, justo y perfecto. El carácter de Dios que Dios quiere ver manifestado en usted y en mí. Pablo aquí toca 4 puntos que nosotros como predicadores, maestros, evangelistas, misioneros y todo ministro debemos de internalizar profundamente en nuestros corazones. Pablo habla de palabras lisonjeras. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que no usaron palabras lisonjeras? Bueno, no usar palabras lisonjeras se refiere a que no hablan cosas agradables o halagadoras para ganarse el favor de ellos ni obtener beneficios propios. Pablo dice que sus palabras fueron palabras transformadoras que llegaron al corazón de ellos. Mire la primera parte de esta carta que grabamos en el video que se llama Una Iglesia Ejemplar, como dije anteriormente. En este video encontrará en la manera en la que esta congregación fue impactada con el mensaje de Pablo. ¿Estaremos nosotros impactando con nuestras predicaciones o estaremos agradando los oídos de los hombres? Otro punto que Pablo nos revela aquí es el de no tener agendas de avaricia. Una agenda de avaricia es un deseo incontrolable, desordenado que domina el corazón del hombre hasta hacia la acumulación de bienes y riquezas. Una agenda de avaricia es el plan preestablecido en su corazón con la intención de engañar o de estafar. Esa agenda que podemos ver hoy en la gran mayoría de estos líderes, pastores, maestros que manipulan esas grandes congregaciones con sus doctrinas antibíblicas acerca de las riquezas. Pablo era un hombre fiel al llamado de Dios. ¿Es usted un hombre fiel al llamado de Dios? ¿Cree usted que si Dios lo llama, Él le va a respaldar? Pues tengo que decirle que sí, Dios respalda al que llama. Pablo dice que ellos no buscan gloria de los hombres, no buscan aplausos, reconocimientos ni admiraciones. Hay muchos líderes que están detrás de reconocimientos, aplausos y gloria de los hombres, pero Pablo aquí nos revela que esa es una actitud de avaricia. Pablo, Silvano y Timoteo, como apóstoles del Señor, tenían derecho a recibir sustento de sus hermanos. Sin embargo, Pablo dice que no lo hicieron para proteger su reputación como apóstoles del Señor y evitar malentendidos.
No quiere decir esto que usted no reciba apoyo económico de su congregación o de cualquier persona o hermano que de corazón quiera aportar a la obra del Señor que usted realiza. No es eso. Sin embargo, Pablo aquí nos dice que debemos de ser cuidadosos y sabios en cuanto a este asunto. Porque el mismo Pablo dijo que el Señor dijo que el que anuncia el evangelio del reino, que viva del evangelio. Verso 7. Antes fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo la palabra de la promesa de la redención de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a ser muy queridos. Pablo aquí nos revela la actitud de ellos hacia esta congregación. Estos tres hermanos trataron a estos hermanos de Tesalónica como sus propios hijos, como él dice. Dice que fueron tiernos, es decir, que ellos le mostraron a esta congregación la importancia que ellos tienen o que ellos tenían para los apóstoles. Ese amor que caracterizaba al apóstol Pablo es revelado ante esta congregación. Pablo aquí no nos está revelando la manera en la que Dios quiere que respondamos al llamado. Todas estas palabras enunciadas por Pablo nos anuncian la voluntad de Dios para nosotros, su pueblo amado. No solo le entregaron el mensaje de la promesa de redención para ellos, sino que también estaban dispuestos a entregarle sus propias vidas si fuese necesario. Hasta este punto llegaba el amor de Pablo, Silvano y Timoteo por estos hermanos. Esta clase de amor es la que Dios nos envía a tener unos a otros. No sé si usted está entendiendo lo que Pablo hace por medio de estas declaraciones que él les hace a estos hermanos. Pablo con sus palabras nos está confrontando. Estos principios y enseñanzas de Pablo a esta congregación, en esa época, en esa cultura pagana, en esa sociedad corrupta, están vigentes en nuestra época, en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Estos principios y enseñanzas debemos de extraerlos y contextualizarlos a nuestros tiempos sin que pierdan su esencia. Tenemos que aprender a estudiar la Escritura. Recordemos que esta congregación es nuestra sombra. Verso 9. Porque acuérdense, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el mensaje de la promesa de salvación de Dios. Ustedes son testigos y Dios también de cuán pura, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Y en estos versos, Pablo continúa enunciándonos en la manera en la que Dios quiere que reaccionemos a su llamado, amados. En los versos anteriores, Pablo nos recuerda el principio bíblico del amor los unos por los otros. Ahora Pablo nos recuerda el principio de la moralidad, el respeto, la consideración que debemos de manifestar los unos con los otros. Todo esto que Pablo enuncia es el resultado de una vida íntima con nuestro Dios. Es la manifestación del fruto del Espíritu en nosotros y por medio de nosotros. No se trata de dones, no se trata de usted decir que es apóstol, que usted decir que es siervo de Jesucristo. No se trata de simplemente dar un mensaje, una enseñanza, y eso es importante. Pero la enseñanza es solamente la mitad del proceso. La segunda mitad es la que garantiza el proceso. Ponerla en práctica. Las enseñanzas de estos siervos de Dios no eran teóricas, eran prácticas. Ese estilo de vida influyó en la conversión de esta congregación. Y Pablo quiere que entendamos la importancia que tiene en manifestar el fruto del Espíritu en nosotros y por medio de nosotros, amados. Continuamos, verso 11. Así como también saben de qué modo, uno por uno, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos y les encargábamos con insistencia que vivan como es digno de Dios, que nos llama permanentemente a su reino y a su gloria. Y aquí vemos la extraordinaria forma de Pablo y sus compañeros de que
se comportaron con estos hermanos. Dice Pablo que ellos exhortaban y consolaban a cada hermano uno por uno, en la misma manera en la que un padre hace con sus hijos. Estos siervos de Dios revelan el corazón de un pastor amoroso, santo, justo en todo lo que hace y perfecto en todo su proceder. Este corazón, este carácter es el que quiere Dios ver manifestado en usted y en mí. Pablo nos está dando un buen ejemplo acá, cópienlo. Por tanto, si nosotros queremos permanecer sentados con Cristo en los lugares celestiales, debemos de perseverar en obediencia a sus mandamientos, amados. Esa fe obediente es la que nos mantiene en los lugares celestiales. En el momento en el que abandonamos esa fe obediente por causa de cualquier entretenimiento carnal, de un deseo mundano o de cualquier tipo de desobediencia, empezaremos a descender hacia la tierra. El Espíritu Santo nos sentó a su diestra en los lugares celestiales en Cristo, por su gracia. Pero si usted y yo no permanecemos en esa gracia, empezaremos a descender a los lugares terrenales, amados. Vivir en los lugares terrenales significa vivir conforme a la carne. Pablo, Silvano y Timoteo sabían lo que era vivir en los lugares celestiales. Sabían lo que significaba ser ciudadano del cielo. Es por esta razón que ellos le encargaban insistentemente que vivieran como es digno de Dios, quien nos ha llamado a vivir permanentemente en su reino y en su gloria. Y vuelvo y repito, si usted quiere permanecer en los lugares celestiales con Cristo, tiene que abandonar todo lo terrenal. No hay vuelta atrás. Poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, las que permanecen, las que nunca perecen. Y dejar aquí abajo todo lo que lo puede llevar a usted a vivir una vida de fracaso. Cristo lo quiere donde Él está. ¿Dónde está Cristo? En los lugares celestiales. Ahora bien, en los siguientes versos, Pablo nos va a explicar el poder que tiene una palabra, un mensaje bien explicado o aplicado apropiadamente. Verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que habiendo oído la explicación de la palabra de Dios, la recibieron no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Amén. Perdón. Qué tremenda enseñanza nos revela Pablo aquí. Qué extraordinario principio bíblico nos revela. Yo espero en el Señor estar explicando esta palabra de Dios de la manera correcta, ¿verdad? Anteriormente dije que si usted es un predicador, evangelista, maestro o un ministro de Dios, esto que Pablo nos revela debe ser parte integral de su vida, amado. Aquí encontramos dos principios establecidos: explicar el mensaje con la sabiduría de Dios y escuchar el mensaje con una fe obediente. Tanto uno como el otro son importantes de ida y vuelta. Pablo da gracias a Dios por haberlo preparado, capacitado, facultado y educado. No quiero decir que Dios faculta a Pablo con este conocimiento por arte de magia. Lo que significa es que Pablo, al igual que sus compañeros, conocían a plenitud la ley, la Torá, conocían los mensajes proféticos, conocían los escritos bíblicos. El estudio profundo de lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento fue escudriñado, estudiado cuidadosamente por Pablo, reinterpretado de la manera correcta por revelación del Espíritu, de la ley, y eso mismo predicaba. Cuando Jesús le pide al Padre que nos santifique en su palabra, se refiere a la Torá. Esos eran los únicos escritos que existían en el primer siglo, amado. Jesús vino a revelarnos al Padre y a reinterpretar la ley, la Torá, a los judíos, no a nosotros, amados. Pablo es el emisario de Dios para revelarnos al Padre y reinterpretarnos la ley. Esta congregación recibió el mensaje de estos siervos de Dios como palabra de verdad. Yo imagino a Pablo andando con el libro de la ley, con los pergaminos, donde quiera que iba. Desafortunadamente la iglesia no ha querido entender la verdad de que
Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a nosotros los gentiles. Jesús envía a Pablo a nosotros los gentiles con la misión de revelarnos al mensaje de promesa de redención, arrepentimiento y perdón de pecado y la salvación, las cuales están reveladas en la Escritura. ¿Cuál Escritura? La ley, los profetas, los escritos, las que revelan que nosotros los gentiles fuimos escogidos por el Dios de Israel en Abraham. Y esa palabra de Dios es poderosa para actuar, enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en toda justicia. Si nosotros como maestros, pastores, evangelistas, no tenemos conocimiento de esta verdad según la Escritura nos revela, entonces no estamos predicando el evangelio del reino, el verdadero evangelio. Muy bien, continuamos con el verso 14. Porque ustedes, hermanos, han venido a ser imitadores de las congregaciones de Dios en Cristo que están en Judea, pues han padecido de sus propios líderes como también ellas de sus compatriotas judíos. Aquí Pablo nos revela algo interesante. Pablo revela que esta congregación llegó a ser imitadores de las congregaciones judías que había en Judea. Y quiero que analicemos esta comparación hecha por Pablo. Y lo primero que debemos de entender es que Pablo es judío. El hecho de que Pablo sea apóstol de nosotros, los gentiles, no implica que haya abandonado su judaísmo, haya abandonado y haya rechazado a los de su nación. Yo expliqué lo que sucedió con Pablo camino a Damasco. Les sugiero que vea el video Pablo y el judaísmo del primer siglo. Un video donde detallo lo que pasó con Pablo camino a Damasco en su mayoría, ¿verdad? Pablo no se convirtió al judaísmo, no se convirtió del judaísmo al cristianismo. Es una falsa, una enseñanza falsa, una mala interpretación de los padres de la iglesia en el Concilio Ecuménico de Nicea del 325. El encuentro de Pablo con Jesús causó una reinterpretación de la ley. La conversión de Pablo fue dentro del mismo judaísmo. Pablo se movió de un punto a otro punto, de una dirección a otra dirección dentro del mismo judaísmo. Por tanto, tomando este contexto, continuamos analizando la comparación de Pablo. Dice Pablo que esta congregación llegó a ser imitadora de las congregaciones judías en Judea. ¿Imitadores en qué? ¿Qué Pablo intenta transmitir aquí? Y aunque Pablo aquí no lo revela, lo hace intencional. Y este es el punto que quiero que entendamos. Pablo no compara a esta congregación con otra gentil, aunque ya vimos que llegó a ser de ejemplo a otras congregaciones gentiles. Lo que yo quiero que entendamos es que las congregaciones judías en Judea fueron establecidas por los apóstoles de Jesucristo. Ellos, al igual que Pablo, fueron encomendados a predicar el mensaje de la redención a los judíos y a los gentiles respectivamente. Ellos, al igual que Pablo, habían experimentado una conversión dentro del mismo judaísmo. Recordemos que la batalla contra los líderes judíos era que ellos querían seguir con los ritos o con las obras de la ley, y ese era el problema. Que ellos querían justificarse por las obras de la ley, pero Pablo nos dice que por las obras de la ley no podemos ser justificados. Los discípulos han reinterpretado la ley y ahora la enseñan correcta y espiritualmente conforme a lo que la reinterpretación del mismo Mesías prometido en la ley. Es por esta razón que Pablo dice que esta congregación llegó a ser imitadora de las congregaciones de Judea o judías de Judea. El mismo mensaje para los judíos es el mismo mensaje para los gentiles. No hay variedad. ¿Por qué son imitadores? Porque las congregaciones judías fueron pioneras en el mensaje de redención. No fuimos nosotros los gentiles, no. ¿Y por qué otra razón son imitadores? Dice Pablo que de la misma manera en la que los líderes judíos persiguieron a las congregaciones judías,
De igual manera, esta congregación es perseguida, no solamente por los líderes judíos, sino también por los líderes de su misma nación, de los gentiles. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Pablo nos transmite aquí? Que la iglesia, en el sentido general, sufre persecución en todo el mundo. Y al final sufrirá gran tribulación, como el mismo Jesús nos revela en Mateo 24. No nos dejemos engañar con fuegos extraños, hermanos. Verso 15. Cuyos líderes mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, siendo hostiles a los gentiles y no queriendo saber nada de la Torá o de la ley de Dios, prohibiéndonos hablar a los gentiles para que sean salvos. Así colman ellos siempre la medida de su pecado, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y con esto terminamos el estudio de hoy, esperando en el Señor que podamos entender todo lo que Pablo le enseña a esta congregación y la razón que lo motiva a hacer eso. Dentro del mismo contexto de los versos anteriores, Pablo prosigue y dice que esos líderes judíos, ellos mataron al Señor Jesucristo, y no tanto a ellos, sino también a los enviados. Mataron al heredero, mataron a los profetas que fueron enviados a sus padres. En otras palabras, que estos líderes judíos se opusieron rotundamente al mensaje de redención de Dios enviado por medio del Hijo, del heredero, del Mesías prometido en las propias Escrituras. Su ceguera espiritual era tan oscura que rechazaron la propia ley, la propia Torá, la propia ley de Moisés, la cual ellos se sentían muy orgullosos. Estos líderes se oponen a todo aquel que predique este mensaje de alguna manera u otra, toque lo que sostiene sus posiciones en el liderato judío. Todo aquello que toque sus posesiones materiales y todo su estilo de vida inmoral. El mensaje de Jesús estaba contra el grupo de poder o contra el establishment. Por tanto, todos aquellos que siguen el mensaje de redención, ya sea judío o gentil, son sus enemigos. Estos líderes creían que el judaísmo era para ellos exclusivamente. Ellos se creían salvos y esa salvación, según ellos, era exclusiva para los judíos. De esta manera, dice Pablo, que colmaron sus vidas de pecado hasta tal punto que la ira de Dios se manifestó sobre ellos. Se lo dimos en el año 70, bueno, en el 40. Aquí hay un mensaje para nuestros líderes, y este mensaje es el mismo que Isaías, Jeremías y Ezequiel le da a los profetas que profetizan contra los pastores y los líderes religiosos. Y aunque no voy a profundizar en este tema, pues, ¿verdad? Voy a revelar algo. La revelación de Jesús a los judíos en sus 3 años y medio es un presagio de la revelación de Jesús en la iglesia por los últimos 3 años y medio o los 42 meses de Apocalipsis. Si usted es un pastor, un líder, mi consejo es que revise su relación íntima con Dios. Asegúrese de perseverar sentado en los lugares celestiales con Cristo, obedeciendo los mandamientos del Padre de la misma manera en la que Jesús lo obedeció. Asegúrese de no poner su mirada en su posición, ni en sus posesiones, ni en su viejo hombre. Porque mientras más fije su vista en estas cosas, su vida espiritual descenderá hasta llegar a la tierra, donde será su perdición. El que tenga entendimiento, que entienda lo que digo. No me hagan caso a mí. Escudriñe la escritura, la ley, la Torá, los profetas, los escritos, contextualícelos en su vida espiritualmente y aplíquelo con sabiduría en la ley del amor, como la llama Pablo, la ley de Cristo. Si Cristo fue fiel y obedeció al Padre en todo, cuanto más nosotros debemos ser fieles a Él. Ahora sí. Con esto sí termino. Ahora bien, ¿por qué Pablo les recuerda todo esto a la congregación de los tesalonicenses? Bueno, todos sabemos el contexto de la carta, que esta congregación está siendo atacada por una falta de enseñanza que estaban, ¿verdad?, por así decirlo, desmantelando su fe. Sin contar las persecuciones que estaban enfrentando, de las cuales hablamos en el capítulo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, por medio de estas palabras, quieren reforzar la fe de los tesalonicenses.
reconociendo su extraordinaria labor que realizan en su fe en el Señor, de su amor los unos por los otros, por la unidad de la iglesia. Algo ejemplar para nosotros. Pablo quiere que esta congregación esté preparada, capacitada, facultada y educada en la verdad de Dios. Cuando nosotros nos preparamos en la verdad de Dios, podremos enfrentar y combatir todo tipo de enseñanza falsa, de tradición y de todos esos pensamientos teológicos leudados que procuran fermentar la doctrina sana del Señor Jesús. Pablo, los apóstoles y todo el Antiguo Testamento. Estas mismas enseñanzas están vigentes en nuestros días. Cultura diferente, época diferente, sociedad diferente, pero el pecado no cambia. El principio de Dios tampoco cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. El pecado ha venido destruyendo el carácter del hombre desde el Génesis. La verdad de Dios ha venido regenerando el carácter del hombre desde el principio. Y debido a que el video se ha extendido un poquito, pues vamos a detenerlo aquí. Pero no sin antes decirle algo. Si usted quiere criticar algo que no armonice con su teología, adelante, hágalo, no tengo problema con eso. Pero si usted va a criticar, por favor, sustente su crítica con la Escritura, no con sus pensamientos teológicos. Y otra cosita, veo algo que me inquieta en las redes sociales, algo que si no detenemos esa práctica, nunca podremos elevarnos a las alturas. Nunca podremos permanecer sentados a la diestra del poder de Dios en Cristo Jesús. Me da mucha tristeza y mucho coraje cada vez que veo en las redes sociales a hermanos en la fe sacándose los pañitos al sol, jalándose las greñas como niños malcriados, criticando las otras denominaciones, humillando a nuestros hermanos en la fe, desprestigiando el testimonio de nuestros hermanos, destruyéndonos unos a otros. Estamos blasfemando el nombre de Dios, el carácter santo y perfecto de Dios entre los gentiles. Y después queremos predicarles y que se conviertan. ¿Qué testimonio estamos dando entre los gentiles? En Biblia Estudio TV estamos comprometidos con la verdad de Dios. Amados, pensemos muy bien nuestros caminos. Gracias a todos por su tiempo. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo. No se pierda nuestro próximo video, el cual estará